Vamos a proceder a la lectura de dos manifiestos. En primer lugar, va a leer René Rodríguez Claret, estudiante de la Facultad de Psicología y representante de la Academia de Identidades de Género, Asamblea sobre Identidades Sexuales y de Género y de la Delegación General de Estudiantes. Y a continuación, Kim también leerá y estará y hablará. Gracias. Buenos días. La Academia de Identidades de Género, presidida por Kim Pérez Fernández Cígares, nació en Granada en 2014. A día de hoy cuenta con 9 miembros activos de varios sectores de la sociedad civil, como docentes de la UGR y de la Escuela Andaluza de Salud Pública, docentes de primaria y secundaria y activistas por los derechos de las personas LGBTIAQ+. Sus objetivos son concienciar a la población sobre los derechos de las personas LGBTIAQ+, y de menores de edad de género no normativo, y sobre cómo tratar y contrarrestar la LGBTIAQ+ fobia en la educación, el trabajo, la atención sanitaria, las familias y la sociedad, así como en la participación en el activismo para la despatologización a la diversidad sexual, corporal y de género. Colabora con la Unidad de Igualdad y Conciliación de la UGR, ofreciendo cursos sobre esta temática para estudiantes de la universidad. Ha colaborado con la Fundación General Universidad de Granada Empresa, ofreciendo 2 cursos parecidos para estudiantes de la UGR y docentes de primaria y secundaria. Asimismo, ha participado en cursos para profesorado en la UGR y ha organizado la primera jornada sobre atención sanitaria a personas LGBTIAQ+ en la UGR. De la misma línea parten la Asamblea de Identidades Sexuales y de Género de la Universidad de Granada, AMAS ISG, y la Delegación General de Estudiantes, formadas en este caso por estudiantes de la UGR. Desde la Asamblea, nacida en diciembre de 2016, son los propios estudiantes quienes enseñan al resto mediante jornadas de formación. La delegación supone, por otro lado, el vínculo con la institución. El trabajo que realizan los estudiantes dentro de la Asamblea y de la delegación recae en la concienciación y formación a la comunidad universitaria en materia LGBTIAQ+, en el asesoramiento a estudiantes LGBTIAQ+, en materia de acoso, atendiendo a los protocolos de la universidad, en el asesoramiento al profesorado y a representantes estudiantiles en el uso del lenguaje inclusivo, como por ejemplo en el curso para profesorado realizado en la Facultad de Ciencias de la Educación en enero de 2018, en el que participó la Asamblea, o en las continuas formaciones que se realizan en la universidad, realizadas por la delegación a diferentes representantes de la universidad. Desde la experiencia en materia LGBTIAQ+, se anima a seguir concienciando y formando a toda la universidad, no solamente al estudiantado, sino también al personal PDI-PAS, desde una perspectiva despatologizante y de derechos humanos en materia LGBTIAQ+, ya que es responsabilidad de todas las personas que formamos la universidad hacer una universidad más inclusiva. La Delegación de Estudiantes, la Asamblea y la Academia de Identidades Sexuales y de Género consideran esencial esta continua formación en igualdad y en concienciación, ya que solo mediante la educación y la formación conseguiremos una universidad igualitaria, en la que todos podamos ser libres. Estoy más torpe que vieja. Pero, bueno, la realidad es que al hablar de esto, y al hablar de esto, nada menos que en mi querido Hospital Real, el enfoque que tengo que darle a esta historia es una historia. Tengo que hablar de la historia con la que hemos llegado aquí. Y en esta historia, gracias, y en esta historia yo tengo un papel, porque es que fui la primera persona de la Universidad de Granada que era transexual en secreto. En el año 68 tenía que ser absolutamente en secreto, no se podía decir nada. Y entonces estuve acudiendo estuve acudiendo a este Hospital Real como profesora 2 años y empecé el tercero. Y al empezar el tercero me fui a Londres. Y en Londres me asombró que toda falta de libertad que había en España
todas las dificultades que había en España para poder vivir como yo quería, era posible. Y ahora es posible, empieza a ser posible, lo que en aquel momento no lo era. Entonces, para mí era asombroso estar en Londres y ver que, por ejemplo, había un local de la iglesia anglicana que abría el paso a las personas transexuales y nos podíamos reunir en aquel lugar. O era asombroso el ver poco tiempo después por las calles de Londres, en el año 70, a una persona que iba vestida de cíngara, pero con barba de 10 días. Entonces, todo eso era normal ya en Londres. Aquí no era posible. Aquí solamente era posible el silencio, la humillación. Y me acabo de enterar que por alguna razón en la Universidad de Granada estamos ahora en un proceso en el cual hay sitio para que haya gente como vosotros presente en las puertas del Hospital Real, en las puertas del rectorado de la Universidad de Granada. De la Universidad de Granada. Estamos diciendo algo inmenso, la Universidad de Granada. Y estamos ya aquí a punto de tomar la Universidad de Granada también. Pero esta toma de la Universidad de Granada tiene que actuar sobre los convencimientos de las personas que todavía se creen que somos simplemente enfermas o viciosas o algo así. Están lejos todavía de las mentes comprender que simplemente estamos hablando de variaciones naturales. La naturaleza es rica en variedades, en variaciones. Todos nosotros individualmente, todos los humanos, somos variables, distintos de unos de otros. No, lo contrario a nuestra naturaleza, que es la diversidad, es nuestra naturaleza, pues lo contrario a eso es la uniformidad. Entonces la uniformidad hace pensar en cosas terribles, no hace pensar que todos tuviéramos que ir con la misma ropa y con el mismo pensamiento y con las mismas palabras. Bueno, pues esa realidad de la diversidad es la que está ahora brotando en la Universidad de Granada y por tanto la que nos tiene que llenar de alegría y de orgullo el participar de esta apertura de corazones. Muchas gracias. Bueno, voy a proceder a leer el Manifiesto del Orgullo UGR 2018. 500 años de historia están llenos de logros, pero también de sueños que tan solo representan el inicio de una historia aún por escribir. Hoy, la Universidad de Granada quiere dar un paso más en este gran camino de la igualdad. Nuestra universidad abre hoy sus brazos a la gran celebración de la diversidad, la convivencia, el respeto y la inclusión. Porque queremos ser una universidad referente y comprometida en la lucha contra cualquier intolerancia y discriminación, donde toda persona lesbiana, gay, bisexual, transexual, intersexual, transgénero o cualquiera que sea su identidad y que estudie o trabaje en alguno de nuestros espacios tenga claro este absoluto compromiso. Solo así podemos asegurar que la UGR siga siendo una universidad para todas las personas. Hoy todavía hay más de 70 países con leyes que criminalizan y castigan, incluso algunos con pena de muerte, a personas que no comparten el canon heteronormativo impuesto. En contraposición, encontramos leyes tanto a nivel internacional, europeo y nacional como autonómico que defienden y establecen los derechos de las personas a ser tratadas con respeto a su identidad de género u orientación sexual. En el ámbito autonómico andaluz, se reconoce dentro del Estatuto de Autonomía el derecho de toda persona a que se respete su orientación sexual y su identidad de género, y ordena a los poderes públicos que promuevan políticas para garantizar el ejercicio de este derecho, aprobándose conocidas leyes al respecto. Sin embargo, la ley es solo el reflejo de la voluntad de cambio, un cambio que no será posible materializar si cada una de las personas de la sociedad no lo integra como parte de su responsabilidad. Desde aquí, abogamos por la convivencia y el respeto entre alumnado, personal de administración y servicios y personal docente e investigador, entendiendo la diversidad como la llave de un enriquecimiento personal y colectivo. Por eso, creemos que la formación,
la concienciación, la sensibilización y la realización de investigaciones son factores clave en nuestro compromiso de defender la igualdad y libertad de la diversidad sexual y de género. Es por ello que hoy inauguramos un programa repleto de actividades que durante 4 días inundarán distintos espacios de nuestra universidad. La Unidad de Igualdad y Conciliación, dentro del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión, en su firme compromiso por defender la diversidad sexual y de género, trabaja la aprobación de normativas como un paso más hacia el reconocimiento y consecución de los derechos que hoy tratamos. Actualmente se está elaborando el segundo Plan de Igualdad, que integra un eje específico contando con las aportaciones recibidas por parte de diversos colectivos al respecto. Y en octubre de 2017 trabajó en la elaboración del protocolo para el cambio de nombre. Por todo ello, en época de banderas arrojadizas, también hay banderas para la convivencia. Desplegamos esta bandera arcoíris en el Hospital Real, con orgullo UGR, y que así permanecerá todos estos días que duren las actividades, para hacer entender a todas las personas que integran nuestra comunidad universitaria que pueden expresarse libremente y con garantías de igualdad en cuanto a su identidad de género u orientación sexual, dentro de la universidad como espacio de trabajo, estudio e investigación. Una bandera repleta de color, el rojo, que simboliza la vida, el naranja, que hace referencia a la salud, el amarillo, que nos trae la luz de cada día, incluso la que ya se ha ido, el verde, que nos recuerda a la naturaleza, el azul, que nos llena de armonía y serenidad, y el violeta, que nos colma de espíritu humano. Universidad es universo y universo es diversidad. Por los derechos LGTBIQ+, feliz Orgullo UGR. Bien, pues con ese Orgullo UGR finalizamos y muchísimas gracias a todos y a todas por su asistencia a este extraordinario acto, que ha sido el primer año que se ha hecho, pero que ya marca ese camino que esta universidad no va a dar marcha atrás y va a continuar siempre hacia adelante por conseguir una sociedad cada vez más igualitaria y más inclusiva. Muchísimas gracias.